En nuestro segundo segmento, como les había anunciado, tengo a un joven que no le podemos decir promesa porque realmente ya es presente, del Partido Libre, Libertad y Refundación. Pero es una persona que lo conocí recientemente, que aparte de que sí conocía, sabía quién era él, pero lo conocí personalmente. Y es alguien que me dejó impactado por su conocimiento, por su carrera académica y por su intelecto. Marlon Ochoa. Marlon, bienvenido a Día 1. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias, Moisés. No estaba seguro si me estaba escribiendo a mí, pero muchísimas gracias por esa descripción. Un gusto estar acá. Bueno, como te decía, tras cámaras, ¿verdad? Bastante gente que supo que te iba a tener en mi programa, Sí. incluso me escribió, incluso pues una ex Muchas maestra gracias. tuya, Muchas gracias. Dionela Benis. Un saludo a Dionel. Y realmente pues eres ese tipo de personas. Cuéntame algo, usualmente cuando alguien piensa en libre, tiende a no pensar de que existen personas con el intelecto que realmente tienes tú. Y efectivamente es todo lo contrario. Yo sé que mucha gente estudiosa, académica, es parte del libre, pero no se siente de esa manera. ¿A qué se debe eso? ¿Qué consideras? Bueno, muchísimas gracias, Moisés, por tenerme acá. Libre, yo diría, es el partido que más tiene intelectuales, no solo en el sentido tradicional de cómo entendemos los intelectuales acá, ¿verdad? Sobre todo a los el área de política, sino que también tiene muchos artistas, muchos escritores, muchos músicos. Libre, bueno, nosotros venimos de la resistencia, todo este momento que surgió después del golpe de Estado de 2009, hizo que surgieran también expresiones artísticas y que además nos agrupáramos, ¿verdad? Nos agrupáramos alrededor de la resistencia, nos agrupáramos alrededor del partido. El partido incluso tiene una mesa de artistas y escritores e intelectuales que fueron determinantes para la elaboración del plan de gobierno de la Alianza y antes para el plan de gobierno de la candidatura de Xiomara Castro, ¿verdad? Entonces, en realidad, posiblemente se tenga esa impresión porque los intelectuales, digamos, si se puede usar esa palabra en libre, no tienen un estatus por encima del pueblo como sí lo tienen, yo siento, en otras instituciones políticas, ¿verdad? Los intelectuales en libre matizan su conocimiento también con la interacción con el pueblo, pues con la base. No se puede ser un intelectual o creerse intelectual si uno no está en permanente comunicación con su objeto y el sujeto de estudio, pues que es la sociedad misma, ¿verdad? Entonces los intelectuales en libre, que hay muchos, por ejemplo, Roberto Pastor Fasquel, el mismo Ricardo Salgado, que tiene ese apodo, pues, la vaca intelectual, que se la puso Marvin, Sí. están en permanente comunicación con el pueblo y no tienen ese estatus de que están por encima. Gramsci, un escritor italiano, mencionaba que el perfecto político era un intelectual orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que pues, ha estudiado, que tiene ciertas referencias teóricas, pero que también está organizado. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de los intelectuales y de la academia en general en este país, ¿verdad? Que están en una torre de marfil, ¿verdad? Alejados de lo que pasa en la base de sus partidos cuando militan en un partido y en la sociedad en general. Entonces, yo no me miro a mí, no aspiro, por ejemplo, a ser de ese tipo de intelectuales que solo pasen en cafés, pues discutiendo con otros intelectuales o pseudointelectuales que en realidad no conocen lo que está pasando al lado suyo, por no decir abajo, ¿verdad? Claro que sí, y yo creo que es muy importante lo que tocas, porque debemos de pasar del libro a la práctica, debemos de pasar de esa teoría, correcto, ¿verdad? Que simplemente sirve pues para un fundamento de como el perrito siguiendo su propia cola, exactamente, ¿verdad? Y no llevarlo pues a realmente a buscar una solución. correcto.
Yo leí recientemente y antes de hacerte la pregunta, yo creo que tal vez le podemos dar un poquito de parámetro a nuestro público. Sí. Cuando te digo que tú eres un intelectual es porque realmente lo eres, graduado de Oxford, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar políticas públicas y gobierno, una maestría en políticas públicas y gobierno en la Universidad de Oxford, que ahorita, según los rankings internacionales, es la mejor del mundo. Me fui a mediados de 2016 y regresé también a mediados de 2017 para integrarme como gerente de campaña de la Alianza de Oposición. Le podría contar, Moisés, sobre mi experiencia allá, pero yo creo que lo más interesante que se puede hacer cuando se toque ese tema es desvirtuar muchos mitos que hay alrededor de gente que estudia en este tipo de universidades, ¿verdad? Y también le voy a contar un poco de mi experiencia. Gran parte del año que estuve ahí, en realidad para mí fue un debate conocer de estas teorías, que son teorías hegemónicas, dominantes, con los mejores filósofos, con los mejores politólogos, con los mejores abogados del mundo, ¿verdad? Pero fue un conflicto porque muchas veces cuando estaba estudiando estas teorías dominantes, yo me preguntaba si eso servía de algo para nuestro país, ¿verdad? Porque algunas teorías, pues para mí no tenían ningún sentido en el contexto hondureño. Y ese es uno de los grandes problemas de la gente que se asume como intelectual en este país, ¿verdad? Que solo importa modelos y no se preocupa por ajustar o tropicalizar, como se dice, ese modelo a la realidad nacional, ¿verdad? Y eso es un problema que existe en todos los partidos, incluso intelectuales de libre, tienen ese defecto, que para mí es un defecto colonial en realidad, y que nos describe en nuestra condición de colonia que somos, pues. Entonces, un verdadero pensamiento intelectual en Honduras tiene un prerequisito para mí, y es que sea decolonizador. Es decir, ¿y para qué es un pensamiento decolonizador? Un pensamiento que no mire hacia afuera, sino que mire hacia adentro, ¿verdad? Un pensamiento que mire hacia adentro en el sentido de ajustar o ver si estos modelos teóricos, si estos presupuestos que son incuestionables sobre la democracia, el republicanismo, por ejemplo, hablando de política, tienen sentido en nuestro país. Hace poco, y disculpe que me esté extendiendo. No, por favor, todo lo contrario. Hace poco hubo un congreso de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma. Presenté junto a un compañero sociólogo un paper, se le dice en la ciencia, sobre los requisitos para descolonizar el estudio, la construcción del Estado en Honduras. Las instituciones, digamos que la tradición del estudio de las instituciones en este país, instituciones entendiendo como las leyes, los planes, los decretos, ha sido bien formal, ¿verdad? Cuando se estudian las instituciones se analizan las leyes. Eso es lo que hacen la gente que estudia, los intelectuales que estudian la política. Y aquí en este país, por ejemplo, se mira como un intelectual a Ramos Soto, ¿verdad? Que es alguien con muy buena memoria, con muy buena inteligencia verbal, pero a mi forma de ver, con poca capacidad de análisis crítico. Entonces, en este artículo nosotros cuestionábamos el hecho de que acá se analicen, o cuando se estudie el Estado, se analicen las instituciones formales, como las leyes. Cuando en este país, ¿qué sentido tiene que estudiar las leyes? Pues, ahorita estaba hablando con su invitada, con Erika, detrás de cámara, que la ley, por ejemplo, en el tema de violación aquí no se aplica. Entonces, correcto. ¿de qué sirve estudiar esa ley si no se aplica al final? Sí. Entonces, el problema está en este país en la institución informal. Eso ya daría para otro programa, pero hay que tener un pensamiento descolonizador que nos arraigue más a nuestras raíces, ¿verdad? Y eso es lo que a mi parecer ha hecho falta en este país. Y ahí se resume mi experiencia en Oxford, ¿verdad?
fue un cuestionamiento constante de lo que me estaban enseñando. Yo diría que la gran mayoría de personas que van a este tipo de universidades, justo ahorita hay un nacionalista que se llama Marco Midense estudiando administración pública en Harvard. No creo que cuestione eso como las teorías y los modelos que le dan como válidos, ¿verdad? Entonces eso sí se necesita en este país, que la gente que vaya a estas universidades pues recoja lo que sea valioso, pero que deseche lo que no tiene sentido en nuestros contextos. Ahora, siguiendo ese hilo, ¿consideras tú que las ideologías están muertas? No, para nada, para nada. Las ideologías, bueno, digamos que hay un cuestionamiento interesante que viene, o hay una carga crítica que trae esa pregunta, ¿verdad? Porque las ideologías en nuestro país, vaya, por ejemplo, usted es miembro del Partido Liberal, ¿verdad? Por eso sabía que estoy hablando con una persona inteligente, ¿me entiende? Realmente, sí, soy liberal. Correcto, entonces usted es liberal. ¿Dónde nació el liberalismo? Fundamentalmente en Inglaterra y Francia, ¿verdad? Yo me considero alguien bastante cercano a la doctrina marxista, ¿verdad? Y Marx era de Treveris, un pueblo que ahora queda en Alemania, después se fue a Inglaterra. Los cachurecos en realidad yo no creo que tengan ideología, ¿verdad? Es puro oportunismo y clientelismo, pero bueno, hay una tensión pues entre esas ideologías en ese contexto, y hay una dimensión de esas ideologías, es decir, de lo que nosotros creemos que este país debería ser, que en realidad está fuera del contexto nacional, ¿verdad? Y que hay poco cuestionamiento a la validez de estas ideologías en nuestro contexto. Yo creo que sí tiene un valor. Yo creo que sí tiene un valor el liberalismo, ¿verdad? Fueron doctrinas que nacieron en contextos sumamente distintos al nuestro, ¿verdad? Un valor fundamental del liberalismo, por ejemplo, la separación de poderes, ¿verdad? Claro. La separación de poderes nace básicamente en el siglo XI, en Inglaterra, cuando producto de impuestos demasiado elevados que cobraba el rey de ese momento, la aristocracia se rebeló en contra del rey. Ahí surge la Carta Magna. La separación de poderes no se hace efectiva hasta el siglo XVII, siempre en Inglaterra. Aquí en 1821, con las constituciones de 1821 de la República Federal Centroamericana, 1825, 1833 creo que es la siguiente, se reconoce esa separación de poderes, ¿verdad? Pero no surgió de una contradicción endógena, es decir, no surgió de tensiones internas en este país. Una tesis de muchos historiadores es que este tipo de instituciones, como la separación de poderes, yo no estoy diciendo que sea mala o buena, ¿verdad? Pero sí estoy diciendo que, y esta es la opinión de los historiadores, que no surge de contradicciones propias, ¿verdad? Sino que más bien es una imposición de una aristocracia criolla en Latinoamérica, en Centroamérica en particular, que tenía dos objetivos. El primer objetivo era mantener los intereses o mantener los privilegios que los españoles tenían antes de la independencia para sí mismos, ¿verdad? Y aquí metemos a próceres históricos, pues, que hay que revisar su historia, como Valle, pues. Claro. Y el segundo objetivo era contener algo que un intelectual marxista latinoamericano que se llama Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, decía que era contener la potencia plebeya. Y eso se dice textualmente en el acta de independencia. En otras palabras, una válvula de escape. Es una válvula de escape, claro. O es una válvula de contención, más bien, para que los indios aquí no se sublevaran. Sí. Entonces, estos países que han asumido este tipo de instituciones, como la separación de poderes, no han tenido en realidad un proceso nacional, de construcción del Estado nacional. Eso es lo que nos hace falta en este país. Y una intelectualidad descolonizante es un requisito para construir un Estado nacional, porque no nos podemos pensar como hondureños sin antes saber hacia dónde vamos y de dónde venimos. Pues. Y ese es un requisito para la construcción de ese Estado. Pero Marlon, tratando de seguir un poquito ese pensamiento, si hablamos entonces de que las ideologías están vigentes, ¿ok? Que no están muertas, ¿ok?
Entonces, los problemas del país radican en que no tenemos la ideología acertada en un sistema político, y si es así, ¿cuál sería la ideología que tú propones que debería tener nuestro país? Bueno, la falta de ideología es un problema, pero cuando hay una ausencia de ideología, lo que sucede es que asume ese vacío la ideología dominante. ¿Y cuál es la ideología dominante en este país? Es una ideología bastante conservadora. El Partido Nacional nominalmente dice que tiene una ideología centrohumanista cristiana. Claro. Realmente más un eslogan. Es un eslogan sobre el humanismo cristiano. Fundamentalmente, el humanismo cristiano. Así es. Pero entonces hay una falta de ideología ahí que se asume por la ideología dominante, que es el puro neoliberalismo, ¿verdad? Es un replanteamiento del neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué ha significado el neoliberalismo en nuestros países? La supresión o la limitación de ciertas capacidades estatales cuando estas capacidades han beneficiado a los pobres. Es decir, no significa un desmantelamiento del Estado como creen muchas personas, sino que es el desmantelamiento estratégico del Estado. Es decir, desmantelar el Instituto Hondureño del Seguro Social. No solo hay corrupción ahí, hay un pensamiento estratégico para desmantelar eso. ¿Por qué no desmantelan la Secretaría de Finanzas, por ejemplo? Claro. La Secretaría de Finanzas. Pero estás hablando de un esquema para llevarlo a una privatización de los servicios, ¿de eso estás hablando? Es por un lado una privatización. Yo no sé si hay un proceso consciente para privatizar la salud, la educación, ¿verdad? Claro. Puede que al final en eso deriva, pues. Y si no, mire el crecimiento exponencial que han tenido universidades privadas, colegios privados, escuelas privadas, seguros privados, ¿verdad? Hospitales y clínicas privadas, cuando estos son derechos que nosotros deberíamos tener por parte del Estado, ¿verdad? Y todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿verdad? Que el Estado debería existir para darnos a nosotros salud y educación. Correcto. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero el neoliberalismo ha desmantelado esos dos sectores, pero no ha desmantelado, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central sigue funcionando bien. No ha desmantelado la Secretaría de Finanzas, sigue siendo una buena institución, la Secretaría de Industria y Comercio. Entonces es un desmantelamiento estratégico del Estado. ¿Cuál es el problema de Honduras? En realidad es una pregunta bastante amplia y sería bien atrevido de mi parte decir. No, pero que hay ¿sabes un por qué problema? te la digo? Porque ustedes hablan de refundar. Claro. Entonces yo te digo, si van a refundar, Claro. ¿qué es lo que viene? Claro. Claro. Entonces, ¿qué ideología es la que ustedes están planteando? El refundar mismo, y precisamente hacia ahí va, el refundar mismo es una concepción sobre qué es lo que necesita este Estado. Si lo explicamos en términos sencillos, aquí pocas cosas funcionan. En este Estado pocas cosas funcionan. Y las que funcionan para el beneficio de los poderosos y de los ricos de este país. Entonces se necesita volver a fundar, que no solo significa volver a tener una nueva constitución, ¿verdad? Sino volver a crear el Estado. ¿Y qué significa esta recreación o refundación del Estado? Significa asumir un Estado diferente, ¿verdad? Un Estado verdaderamente nacional o nacionalista, que represente la hondureñidad, que represente la esencia de las contradicciones nacionales y las realidades nacionales. Estos procesos los han tenido muchos países de Latinoamérica y han sido ejemplo para todo el mundo. Lo tuvo Bolivia, lo tuvo Argentina, lo tuvo Chile, lo tuvo Brasil, lo tuvo Venezuela, lo tuvo Ecuador, ¿verdad? Y estos países se han resignificado como Estado y han refundado sus estados no desde las lógicas coloniales o imperiales, sino que desde las lógicas propias de sus países. Por eso es que se necesita refundar, pero no necesariamente tenemos que saber hacia dónde nos va a llevar esa refundación. Es decir, yo sé que refundar
el Estado, hacerlo un verdadero Estado nacional, nos va a llevar hacia un mejor lugar. Pero en este país hay tantas voces que han estado calladas históricamente, tantos sectores dejados de lado. Las mujeres, por ejemplo, más de la mitad de la población, el 52% de la población en este país, no tiene voz. Y cuando tiene voz, es una voz al servicio de los intereses de los hombres, solo por mencionar un sector, pero los indígenas, los garífunas, los afrodescendientes, el sector LGTBI, la diversidad sexual, otras religiones que no son las dominantes, esos sectores nunca han tenido voz ni voto en la construcción del Estado. Son sectores olvidados, son sectores marginados. Y precisamente una refundación a lo que nos lleve es a escuchar esos sectores. Y yo no me puedo imaginar cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades de esos sectores a priorísticamente, pero sí me parece fundamental que la construcción de un Estado refundado incorpore las visiones de estos sectores históricamente marginados. Mira, tengo apenas 6 minutos, pero en 6 minutos te quiero hacer 2 preguntas. Sí. Mencionaste varios países en Latinoamérica, sí, pero tienen una constante, socialismo siglo XXI. Sí. Quiero escuchar tu opinión referente a eso. Sí. Y el otro punto importante, pues, que considero yo que debemos nosotros de plantear, es, tú hablas de un componente nacionalista, de un componente de ideas que realmente sean a la Honduras, sí, ¿okay? No traídas de otro lado. ¿Okay? Sí. ¿Puede existir eso en el contexto actual que tiene este país, o definitivamente la refundación es la única medida, y esa refundación sale a través de una revolución o viene a través de otro tipo de cambio? Esas son las 2 preguntas. Interesantísimas ambas. El socialismo del siglo XXI, para mí, esto no es popular decirlo en este país, yo creo, en gran medida, y sobre todo con los liberales que miran su programa. Pero el socialismo del siglo XXI es en realidad el ejemplo a seguir en muchos sentidos, ¿verdad? Socialismo del siglo XXI para Latinoamérica ha significado reencontrarnos con nosotros mismos, con lo que somos, ¿verdad? Bolivia, por ejemplo, que fue uno de los países que mencioné, todos los presidentes que había tenido Bolivia habían sido de origen caucásico. Cuando el 64% de la población boliviana es indígena, ahora tienen a alguien que es como ellos, como presidente. Antes de Evo, antes de 2007, era imposible para los mismos bolivianos que se vieran teniendo un presidente que no era blanco. Y ahí se expresa el colonialismo también, ¿verdad? Que es uno de los factores fundamentales que tenemos que superar en nuestros contextos. Mel mismo en nuestro país, que fue parte de esa tradición, fue alguien que representó lo que era ser hondureño, un hondureño de campo, ¿verdad? Un hondureño rural. Y muchas personas simpatizan con Mel por ese disgusto que se tiene contra las formas urbanas en este país. En este país casi todo el mundo es del área rural. Según el INE, la mitad de la población vive en el área rural, pero si nosotros vamos a las zonas periurbanas de las grandes ciudades, de Choloma, Chamelecón, San Pedro Sula, Villanueva, Tegucigalpa, vamos a ver que estas personas siguen siendo rurales, ¿verdad? Siguen conservando sus costumbres rurales, ¿verdad? Entonces Mel también representó eso. Mel también representó la profunda ruralidad en la que vive este país. Y ese disgusto que desde las ciudades, y yo como capitalino reniego esto de los capitalinos, ese disgusto y ese elitismo y ese clasismo que tenemos los que crecimos en ciudades para con las personas del campo. Entonces, en primer lugar, y la contribución fundamental de los procesos del socialismo del siglo XXI fue el tema de representación. Los gobernantes y las personas que estaban en cargo de elección popular representaban a las personas que se suponía debían representar. Y en segundo lugar, y esto es importantísimo también, el socialismo del siglo XXI significó sacar de la pobreza más de 62 millones de personas en nuestro continente. El caso más ejemplar es el de Brasil, ¿verdad? Y eso es un problema
latente en Honduras, pues 64% de la población vive en pobreza general, 46% en pobreza extrema. El socialismo del siglo XXI es el modelo más exitoso, o digamos lo que fue el socialismo del siglo XXI, ha sido el modelo más exitoso para disminuir la cantidad de pobres en los países. Uno de los grandes problemas de este país. Entonces, es un proceso valioso, es algo de lo que tenemos que aprender, y en el mismo ánimo de lo que estaba diciendo antes, aprender de eso y aplicarlo con las particularidades del contexto nacional. Sobre su segunda pregunta, ¿cuál es la ideología que deberíamos tener en este país? ¿No? Y si esa ideología es posible sin hacer una revolución. Es posible sin hacer una revolución. Estamos viviendo un momento, voy a responder la segunda parte primero, estamos viviendo un momento revolucionario en la historia de nuestro país. Aunque no se sienta en la calle, aunque todo el mundo esté yendo al supermercado tranquilo, aunque todo el mundo vaya a la pulpe todos los días, aunque todo el mundo lee el Heraldo y escuche Radio América y HRN, perdón, no sé si puedo decir esos nombres. No te preocupes. Lo que se gesta debajo de ese sentido común es un sentimiento revolucionario. Yo no tengo duda que así como ha sucedido en muchos otros países latinoamericanos, de procesos revolucionarios, es decir, revolucionarios en el sentido de que son procesos que logran transformar profundamente las sociedades. Y usted que está viendo, dígame si no está de acuerdo con que este país necesita una transformación profunda. El 99% de la población va a decir que sí. Los que van a decir que no son los que se benefician del actual orden de cosas. Entonces este país ocupa una revolución, ocupa una transformación profunda, profundísima, ¿verdad? ¿Cuál es la ideología que tiene que seguir ese cambio revolucionario? Pues a mí me parece que en primer lugar es en la decolonialidad. Es liberarnos de esa ascendencia que tienen los imperios por sobre nosotros. Y no solo el imperio de Estados Unidos, sino otro tipo de subyugaciones a las cuales estamos sometidos, como la de muchos países europeos, Unión Europea. Esa es la precondición para que nosotros podamos liberarnos verdaderamente, ¿verdad? La segunda es que, aparte de liberarnos de esa dominación geopolítica, también logremos construir un proceso nacional. Yo no sé cómo decirle a eso, y lastimosamente aquí el Partido Nacional se ha adueñado no solo de la palabra nacionalismo, sino que de la simbología nacional, ¿verdad? Bueno, mucha gente dice que libre se adueñó de la palabra libre también. Bueno, pero en ese sentido, nosotros, yo pienso que sí representamos una verdadera liberación. Yo no creo que un partido nacional que hoy está en el gobierno, por que la Embajada de Estados Unidos les dio un espaldarazo en las elecciones de noviembre de 2017, se pueda llamar nacionalista, ¿verdad? Entiendo lo que quieres decir, correcto. claro. Entonces, pero es nacionalista en el sentido de que tenemos que reconstruir lo que significa ser hondureño, ¿verdad? Primero saber qué es Honduras, ¿verdad? La gente, y aquí hay mucho, yo estudié en un colegio privado que no tiene mucho de eso, ¿verdad? Pero hay otros colegios privados acá, los más grandes, famosos de Tegucigalpa, que a los niños que forman ahí no les enseñan qué es una bomba, por ejemplo, ¿verdad? Los niños de escuelas públicas sí tienen eso, ¿verdad? Que no saben nada de la historia nacional, que no tienen idea de quién fue Lempira, que no conocen los nombres ni de los 18 departamentos de Honduras, y que posiblemente conocen Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hacia ahí es donde yo siento que nos quieren llevar todos. Marlon, realmente... Último comentario. Aparte de ese nacionalismo y esa decolonialidad, también tenemos que pensar cómo vamos a distribuir la riqueza. Y el socialismo es quizás no el socialismo como modo de producción, pero el socialismo como una ideología que apunta a que la riqueza tiene que estar distribuida de manera más equitativa, es una alternativa, y es lo que ha logrado sacar efectivamente a muchas personas de la pobreza en este continente. Sí. ¿Te acuerdas cuando entramos que dijimos más 30 minutos, se van a ir rápido? Realmente hay mucho de qué hablar. Te voy a continuar siguiendo la pista, ¿verdad?
lo reitero, sos una de las personas brillantes que tiene este país como joven. Muchas ¿verdad? gracias. Y sigue el camino con tus convicciones, ¿verdad? Y vamos a ver si eventualmente te hacemos liberal. Simpatizo mucho con esas ideas, pero ¿Qué? nací en Libre y ahí gusto. voy a morir. Un gusto de verdad. Muchas gracias. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final del programa de este domingo. Espero que lo hayan encontrado sumamente informativo y valioso. Para mí siempre es un honor estar en sus casas. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Moisés Ulloa y esto fue Día 1.